Este es el país donde el líder elige el color del coche de la población, cambia el calendario, controla la prensa, restringe la salida del ciudadano para viajar al exterior y prohíbe a las mujeres sentarse en el asiento delantero del coche. Pero no se equivoquen, no estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de uno de los países más secretos y totalitarios de los que pocos conocen o han oído hablar, Turkmenistán. En este lugar, principalmente las mujeres son sumisas y sometidas a restricciones únicas. Pero, ¿por qué es tan secreto? ¿Qué restricciones se imponen a las mujeres y por qué casi nadie ha oído hablar de este lugar? En este vídeo conocerás todas las respuestas de un país desconocido y misterioso donde las mujeres casi no tienen derechos. Turkmenistán está ubicado en Asia Central y se destaca por tener más del 50% de su territorio cubierto por un extenso desierto. A pesar de ser pequeño en población, albergando poco más de 6 millones de habitantes, algo comparable a la población de Río de Janeiro, el país es gigante en recursos naturales, principalmente en gas natural, que representa nada más y nada menos que el 80% de las exportaciones. La nación comienza a encantar por su diversidad natural y cultural. Entre sus maravillas naturales destacan el desierto de Karakum, el lago salado de Ashgabat y las majestuosas montañas Zete Diag. Y ya que hablamos del desierto de Karakum, es allí donde encontramos la famosa Puerta del Infierno, un cráter en llamas que arde desde 1971 y que curiosamente nadie sabe cómo surgió. La teoría más aceptada sobre ella es que, mientras los geólogos soviéticos perforaban el desierto de Karakum en busca de petróleo, encontraron en su lugar una reserva de gas natural. Esto llevó al colapso de la Tierra, formando 3 grandes sumideros. Para evitar que el metano se liberara en la atmósfera, decidieron prender fuego a uno de los sumideros, pensando que la quema duraría solo algunas semanas, lo que terminó extendiéndose eternamente. Otra versión dice que el enorme cráter se formó en la década de 1960 y comenzó a arder unos 20 años más tarde. La controversia sobre si el incendio fue accidental, tal vez causado por un rayo, o si fue intencional, sea como fuere, el fuego perdura durante años, convirtiéndose en un espectáculo y uno de los puntos turísticos más visitados del país. La mayoría de la población sigue la fe islámica, contribuyendo a la caracterización del país como un estado patriarcal, donde se espera que las mujeres sean totalmente sumisas a sus padres y maridos. Y vale la pena resaltar aquí que Turkmenistán está entre los 15 peores países contra la libertad religiosa, según la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional. Aunque nuevo, con apenas 32 años de independencia, Turkmenistán tiene una historia que se extiende por al menos 10.000 años, que va desde los tiempos en que era parte de imperios como el parto, mongol y persa hasta la época del dominio ruso en 1869. El país fue integrado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1924, pero solo en 27 de octubre de 1991, con el colapso de la Unión Soviética, Turkmenistán proclamó su independencia. Desde entonces, la población turcomana enfrenta las peculiaridades y crueldades de sus líderes, que comenzó con Sapar Murati, Aevit Niyazov, en 1985, cuando aún era líder del Partido Comunista que hacía resistencia a la Unión Soviética y que se autoproclamó presidente vitalicio a partir de 1999. Durante su gobierno autoritario y privado, dejó un legado marcado por el culto a su personalidad. ¿Saben ese culto de adoración que vemos en Corea del Norte, donde los ciudadanos tienen la imagen de los líderes en todos los lugares, además de adorar y llevar flores a las estatuas gigantescas de bronce? Pues bien, aquí es un poco más radical. Una de las manifestaciones más notables de este culto a la personalidad del presidente fue cuando decidió renombrar los meses del año y los días de la semana, incluso dando su propio nombre al mes de enero. Además, escribió un libro titulado
Ruhnama, traducido como el libro del alma, que se convirtió en una guía espiritual para vivir según los preceptos que él mismo estableció. Este libro fue impuesto como lectura obligatoria en todas las universidades, además de ser requisito para funcionarios públicos y hasta para la aprobación en exámenes de conducción. Los médicos tampoco escaparon. En lugar de hacer el juramento de Hipócrates, la regla era hacer el juramento al presidente. El problema es que él no era solo excéntrico, era cruel. Solo para que tengan una idea, en 2005, bibliotecas y hospitales en áreas rurales fueron cerrados, obligando a las personas del interior a viajar a Ashgabat en busca de atención médica. Sin justificación alguna, personas murieron en el camino porque no pudieron llegar a tiempo. Además, el líder tenía una aversión peculiar a los animales, especialmente perros. Perros y gatos callejeros eran cazados y asesinados, y los ciudadanos estaban prohibidos de poseer más de un animal de compañía. La libertad de expresión era inexistente, la oposición era silenciada, los periodistas enfrentaban persecuciones y cualquier intento de disentir del régimen resultaba en prisiones o atentados. Los familiares de los opositores vivían bajo constante amenaza, creando un clima de miedo generalizado. Eso sin contar que el Internet fue prohibido en 2006. La crueldad del régimen también alcanzó a los ancianos cuando Niyazov cortó beneficios de jubilación de un tercio de los ancianos y redujo las pensiones de otros, exigiendo la devolución de los valores recibidos en los 2 años anteriores. Mientras personas morían sin ayuda médica y ancianos quedaban sin comer y comprar medicinas, las calles de la capital exhibían estatuas doradas giratorias en homenaje al líder, valoradas en millones de dólares. Su rostro tenía que estampar todo, desde sellos postales hasta incluso las monedas. ¿Quieren más? Cada ciudadano recibía un reloj con la imagen del presidente, y lugares como escuelas, aeropuertos e incluso un meteorito fueron renombrados en su honor. El país se convirtió en un espectáculo bizarro, donde la voluntad del líder era la única ley y la libertad era un lujo olvidado. Sin embargo, como dice el dicho, no hay nada que esté tan mal que no pueda empeorar. Después de la muerte del dictador disfrazado de presidente en diciembre de 2006, el siguiente en comandar el país fue Gurbanguly Berdimuhamedov, que curiosamente era el ministro de Salud y dentista del último gobernante. Inicialmente, Berdimuhamedov revocó muchos de los decretos firmados por Niyazov y prometió erradicar el culto a la figura del líder. Facilitó los viajes, reabrió bibliotecas en áreas rurales y restauró los nombres tradicionales de los meses del año y los días de la semana. Todo parecía ir bien, pero no tardó mucho en mostrar sus métodos poco convencionales. Realmente desmanteló el culto al líder anterior, pero únicamente para comenzar el suyo propio. Monumentos recibieron su nombre, librerías se llenaron de sus obras, sus fotografías se esparcieron por hoteles, hospitales, bares y restaurantes. Y además, podemos decir que es vanidoso y narcisista. Le encanta compartir vídeos en los que demuestra su talento musical, conduce coches potentes, participa en competiciones de fuerza física y hasta enseña a los funcionarios públicos a hacer ejercicios. Todo para transmitir un mensaje de gobierno feliz, justo y rejuvenecido, que obviamente se convierte en meme para las naciones vecinas que lo conocen. También decidió hacer una estatua gigantesca revestida en oro situada en el corazón de la capital que reemplazó a la del antiguo líder. Los perros, que estaban prohibidos durante el gobierno anterior, ahora se han vuelto obligatorios y se han erigido varias estatuas de estos fieles compañeros. Le gustan tanto estos animales que incluso regaló un cachorro al líder supremo de Rusia. ¿Quién no recuerda el famoso vídeo de 2017 de la reacción de Putin al ver a esta figura sostener al perro de manera poco convencional? Putin, que obviamente tiene amor por estos fieles compañeros, se apresuró a retirar al animalito del presidente turcomano y lo besó
Frente a las cámaras, una escena que provocó varias reacciones y generó comentarios. Los defensores de animales hasta amarían al líder ruso si no lo conocieran tan bien, ¿no es así? Pero volviendo al líder turcomano, además de los perros, otro animal que no puede faltar son los equinos. En prácticamente todas sus apariciones, necesita estar encima de un caballo, adornado con guías y sillas doradas. Las excentricidades pueden haber variado, pero en lo que respecta a la prensa y la libertad de expresión, nada cambió. De hecho, solo empeoró con el tiempo. En 2008, por ejemplo, el presidente atacó las antenas parabólicas, que eran la única forma de acceso a información no controlada. Esto privó a la gente de los canales por satélite rusos, turcos o árabes, que eran una alternativa a la propaganda de los medios de comunicación estatales. En enero de 2013, el país adoptó una ley de medios que, en teoría, garantizaba la libertad de expresión y prohibía la censura. Sin embargo, en la práctica, esta ley parece ser solo una fachada, ya que el Estado continúa controlando totalmente los medios de comunicación y castigando a aquellos que van en contra de la narrativa oficial. Reporteros Sin Fronteras incluyó al presidente Berdimuhamedov en una lista de 39 líderes mundiales y políticos que consideran enemigos de la libertad de información. Freedom in the World, que mide las libertades civiles, dio al país una nota de 2, que es menor que la nota de Corea del Norte, que tuvo un 3. La libertad de prensa en el país es tan rara como el azúcar, los huevos, el pan o el dinero en efectivo, y el desempleo está en torno al 60%. Sin embargo, las cifras oficiales hablan de apenas un 3%. Los periódicos divulgan principalmente informes oficiales sobre la cosecha de cereales, la producción de gas y el progreso de la democracia en el país. Sin embargo, no presentan información sobre incidentes o problemas que preocupan a la población. Un ejemplo claro de esta restricción a la libertad de prensa es la exigencia de que todos los periódicos tengan una foto del líder nacional en la primera página, necesariamente. Al mismo tiempo, la foto del título se envía centralmente y todos los periódicos tienen la misma imagen. También se divulgó que estaba permitido el acceso a Internet, pero la trampa aquí es que solo es posible acceder a la Turkmenet, una intranet censurada. Además, pocas personas tienen acceso a ella debido a barreras financieras y burocráticas, y el uso de VPNs está totalmente prohibido. Es decir, incluso para aquellos que logran acceder a Internet, muchos sitios están bloqueados. Sitios de oposición, organizaciones de derechos humanos y redes sociales occidentales como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e incluso Telegram son inaccesibles. La manipulación de la información por parte del gobierno turcomano se extendió incluso durante la pandemia de COVID-19. El líder supremo prohibió el uso de la palabra coronavirus en el país, y la desinformación en torno al tema formó parte de la estrategia de control de información. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la reforma que el presidente realizó en una parte de la capital del país, la cual fue reconstruida con una arquitectura lujosa utilizando mucho mármol blanco. Sin embargo, esta nueva parte de la ciudad, a pesar de su esplendor, parece una ciudad fantasma, ya que la población no tiene recursos financieros para vivir en esa área. El blanco, probablemente, debe ser el color favorito del presidente, ya que la circulación de coches negros está prohibida en las calles de todo el país desde 2014. Otro hecho extraño es que, en la capital del país, la situación es aún peor. Allí, los vehículos de todos los colores, excepto los blancos, fueron incautados y sus propietarios multados. Aquellos que recuperaron sus vehículos tuvieron que firmar un compromiso comprometiéndose a pintarlos de blanco, como máximo plateado. Y en medio de tanta excentricidad, si es que podemos decirlo así, quienes sufren doblemente son las mujeres. ¿Recuerdan que hablamos al principio del video sobre la persecución religiosa? Aquí, las mujeres que adoptan otra religión a menudo enfrentan muchos desafíos.
Además de ser etiquetadas como desobedientes, las consecuencias son severas, incluyendo violencia doméstica, arresto domiciliario, agresión sexual e incluso matrimonios forzados. En el mismo año en que se prohibieron los coches negros, las mujeres, que ya enfrentaban obstáculos para obtener la licencia de conducir, fueron rigurosamente impedidas de manejar vehículos en el país. Además de la prohibición de conducir, se impusieron otras restricciones, como el acceso a servicios de belleza que incluyen extensiones de pestañas, uñas, inyecciones de botox, cirugía plástica e incluso hacerse las uñas. Todos estos fueron prohibidos en todo el país, y los salones de belleza cerraron después de un aviso de la policía que prohibía procedimientos y la atención a clientes no autorizados, bajo la amenaza de multas o penas de detención por infracción. A las maestras se les prohibió teñir el cabello, y a todas las mujeres se les prohibió usar jeans o cualquier ropa ajustada. Las empleadas públicas fueron obligadas a firmar un compromiso comprometiéndose a abandonar servicios de belleza y usar el tradicional balak, pantalones anchos bordados junto con vestidos tradicionales. La violación de esta promesa podría resultar en despido o consecuencias más graves. Las alumnas de todos los grados fueron obligadas a adherirse a un código de vestimenta estricto, con la universidad especificando el color y la textura de los tejidos para los vestidos, además de estar obligadas a usar trajes nacionales, atar el cabello con trenzas y usar la taquilla nacional. En 2022, un nuevo presidente fue elegido, que casualmente es el hijo del presidente anterior y que, al parecer, seguirá los caminos de su padre. En esta nueva administración, además de no poder conducir, las mujeres están prohibidas de ocupar el asiento delantero de los taxis y coches particulares, y a los conductores masculinos se les prohíbe ofrecer viajes a mujeres que no sean miembros de la familia, exigiendo que las pasajeras presenten documentos que prueben ser parientes del conductor. La justificación oficial es que una mujer en el asiento delantero es contraria a las tradiciones nacionales, considerada vergonzosa y hasta pecaminosa. Pero ahora vamos a la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué sucede todo esto y nadie se entera? Desafortunadamente, las organizaciones internacionales tienen dificultades para tener un impacto significativo en la situación de los derechos humanos en el país. Por otro lado, los líderes de otras naciones muestran más interés en las riquezas naturales y recursos de Turkmenistán que en las violaciones de los derechos humanos. A diferencia de Corea, por ejemplo, que no tiene nada valioso que ofrecer, este escenario de aislamiento contribuye a que lo que sucede en el país permanezca en gran parte invisible para el mundo exterior. En resumen, se asemeja a la figura de los tres monos sabios. Nadie ve nada, nadie habla nada y nadie oye nada. Y es por esta razón que casi nadie conoce la situación de Turkmenistán y probablemente usted nunca había oído hablar de ella. Si aún no se ha suscrito, suscríbase para más historias fascinantes. Muchas gracias por ver. Saludos y hasta la próxima.